¿Alguna vez has sentido el peso del juicio social aplastándote como una losa? Ese momento en que toda una comunidad te señala con el dedo, susurrando a tus espaldas, condenándote sin juicio ni piedad. Existe un tipo de violencia que no deja marcas visibles, pero destroza el alma. La violencia del rechazo colectivo, del estigma social, de ser marcada como la vergüenza de tu propia sangre. ¿Y si te dijera que ese mismo rechazo puede convertirse en el motor de tu revolución personal? Imagina vivir en una sociedad donde el honor familiar vale más que el amor de madre, donde una mujer embarazada sin esposo es vista como mancha en la reputación de generaciones enteras, donde los vecinos cierran puertas y los conocidos cruzan la calle para no saludarte. Sentirías el peso de siglos de tradición machista cayendo sobre tus hombros, ¿verdad? Pero ahora, respira hondo. Lo que descubrirás aquí no es solo otra historia de sufrimiento, es sobre cómo una mujer desafió las estructuras patriarcales que intentaron aplastarla, cómo rompió cadenas invisibles, pero muy reales, cómo demostró que los roles impuestos pueden ser destruidos. Suscríbete ahora y únete a una comunidad que entiende que el cambio social comienza con historias reales, de mujeres reales que se negaron a ser definidas por el machismo y la hipocresía. Miles ya encontraron aquí un espacio de resistencia y transformación colectiva. Esta historia habla de algo más profundo que el dolor individual. Habla de patrones culturales que se repiten generación tras generación, de cómo las sociedades patriarcales han castigado históricamente a las mujeres por situaciones que no controlaron, de cómo el concepto de honor masculino se construyó sobre la opresión femenina, y de cómo finalmente, en pleno siglo XXI, algunas mujeres valientes están diciendo ¡basta! Lo que estás a punto de conocer es la historia de alguien que vivió en carne propia la hipocresía social, que fue juzgada por una comunidad entera mientras el hombre que la abandonó caminaba libre sin consecuencias. Porque así funciona, ¿no? El hombre que deja embarazada y huye es solo un irresponsable. Pero la mujer que queda sola con el hijo es la perdida, la ligera, la que se buscó su problema. Doble moral en su máxima expresión. Cuando toda una estructura social se voltea en tu contra, cuando las instituciones que deberían protegerte te señalan, cuando hasta tu propia familia elige el qué dirán por encima de tu bienestar, llegas a un punto de quiebre. O te dejas destruir por completo, o decides que vas a ser tú quien destruya esas estructuras podridas. Y esa decisión, ese momento de claridad absoluta, es donde nace la verdadera revolución. Esta mujer eligió la revolución, no con pancartas ni discursos, con acciones concretas, construyendo su propio camino cuando todos los caminos tradicionales le fueron cerrados, demostrando que el éxito no necesita la aprobación patriarcal, que una madre soltera puede ser empresaria exitosa, que el estigma social puede convertirse en plataforma de cambio, que las estructuras opresoras solo tienen el poder que nosotras les damos. Prepárate, porque esta jornada te mostrará cómo se rompen cadenas culturales que tienen siglos de antigüedad, cómo se desafían normas sociales obsoletas, cómo se construye un nuevo modelo de mujer latinoamericana que no pide permiso ni perdón, que simplemente existe, crea, prospera, triunfa. En una casa modesta con patio de tierra y ropa tendida al sol, vivía Carolina Méndez con su familia. Era un hogar típico de clase trabajadora, donde 3 generaciones compartían techo, comidas y secretos. Carolina tenía 24 años y trabajaba en una fábrica textil en las afueras de la ciudad. Su novio Javier era operario en una metalúrgica. Llevaban 5 años juntos y todos en el vecindario daban por hecho que pronto se casarían.
Pero Javier tenía otros planes que Carolina desconocía por completo. Él venía de una familia con algo más de recursos. Habían logrado comprar su propia casa en un barrio mejor, y su madre siempre dejó claro que su hijo merecía algo más que una trabajadora de fábrica. Doña Marta, así se llamaba la suegra, era de esas mujeres que miden el valor de las personas por el apellido y la cuenta bancaria. Y Carolina, hija de albañil y empleada doméstica, simplemente no cumplía con los estándares. El día que Carolina descubrió que estaba embarazada, el mundo se le vino encima de golpe. No por el bebé en sí, ella siempre quiso ser madre, sino porque sabía perfectamente cómo reaccionaría su comunidad. En muchos barrios de todo el mundo, las apariencias lo eran todo. Las familias se preocupaban más por lo que dirían los vecinos que por la verdadera felicidad de sus hijos. Y una mujer embarazada, sin estar casada, era el escándalo perfecto para alimentar meses de chismes y murmullos. Carolina decidió contárselo primero a Javier. Quedaron de verse en la plaza que estaba entre sus casas, ese lugar donde habían pasado tantas tardes soñando con un futuro juntos. Él llegó tarde, algo inusual porque siempre era puntual. Traía una expresión rara en el rostro que Carolina no supo interpretar. «Amor, tengo algo importante que decirte». Él la interrumpió antes de que pudiera continuar. «Yo también tengo que decirte algo y necesito que me escuches sin interrumpir». Javier le contó que su familia había arreglado su casamiento con la hija de un empresario amigo de su padre. Una chica de buena familia, con educación universitaria, con futuro prometedor. Le dijeron que era hora de madurar, de pensar en progresar en la vida, de dejar atrás los amores de juventud. Y él había aceptado. Ya estaba todo acordado. La boda sería en 3 meses. Lo sentía mucho, pero Carolina tenía que entender que era lo mejor para su futuro. Las palabras cayeron sobre Carolina como piedras. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó hablar, contarle sobre el embarazo, rogarle que reconsiderara. Pero Javier se levantó del banco de la plaza y se fue caminando rápido sin mirar atrás. La dejó allí, sola, con la noticia del bebé atascada en la garganta y el corazón hecho pedazos en el pecho. Carolina se quedó sentada en esa plaza hasta que oscureció, las lágrimas cayendo sin parar, las manos sobre el vientre todavía plano, donde crecía una vida que su padre jamás conocería. Cuando finalmente llegó a su casa, toda la familia estaba en el comedor. Su padre Héctor, obrero de la construcción con manos ásperas y espalda encorvada por años de trabajo duro. Su madre Mercedes, que limpiaba casas ajenas y llegaba exhausta cada noche. Sus hermanos menores jugando en el piso. Su abuela Rosa rezando el rosario en su sillón. Una estampa perfecta de familia trabajadora. Carolina los miró a todos y supo que lo que estaba por decir destruiría esa armonía para siempre. «Tengo algo que contarles». Su voz salió temblorosa. Todos dejaron lo que estaban haciendo y la miraron. «Estoy embarazada. Javier me dejó hoy. Va a casarse con otra». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Su padre se puso de pie tan rápido que la silla cayó al piso. Su rostro se puso rojo de furia. «Nos traes esta vergüenza a la casa. ¿Sabes lo que van a decir los vecinos? Lo que va a decir la gente en la iglesia, en la tienda, en la plaza, en la feria. Somos gente decente y tú nos convertiste en el hazmerreír del barrio». La madre intentó calmar al padre, pero era evidente que ella pensaba lo mismo. Carolina miraba a su familia transformarse en extraños frente a sus ojos. La abuela dejó de rezar y la miró con decepción profunda. Los hermanos menores no entendían bien qué pasaba, pero percibían la tensión. El padre se acercó a Carolina, con el dedo índice apuntando hacia su cara. «Yo me maté trabajando para que ustedes tuvieran educación, valores, principios, para que fueran personas de bien. Y me pagas así,
abriéndote de piernas con un tipo que ni siquiera tuvo los pantalones de hacerse responsable. Carolina intentó explicar que ella no sabía que Javier la iba a abandonar, que habían estado juntos 5 años, que todos pensaban que se iban a casar. Pero el padre no quería escuchar explicaciones. Para él todo era blanco o negro. Su hija había quedado embarazada sin estar casada y eso era una deshonra imperdonable. Mercedes finalmente habló con voz fría. Mañana vas a buscar a ese muchacho y le vas a exigir que se haga cargo. No me importa si se tiene que casar o no, pero va a reconocer a esa criatura y va a pasar dinero. Porque yo no voy a mantener al hijo de nadie. Al día siguiente, Carolina fue hasta la casa de Javier. La madre lo atendió en la puerta y ni siquiera la dejó entrar. Javier no está, y aunque estuviera, no te va a recibir. Mi hijo se va a casar con una señorita de buena familia y tú no vas a arruinarle la vida con tus mentiras. Si quedaste embarazada es tu problema. Ve a buscar al padre a su casa, porque mi Javier no tiene nada que ver. Y cerró la puerta en su cara con tal fuerza que el sonido resonó en toda la cuadra. Carolina volvió a su casa destrozada. Le contó a su familia lo que había pasado y la respuesta fue clara. Si ese hombre no se hace cargo, entonces te vas de esta casa. No vamos a criar al hijo de la vergüenza bajo nuestro techo. La echaron ese mismo día, con una bolsa de ropa, algo de dinero que la madre le dio a escondidas y la dirección de una pensión barata en otro barrio. Carolina salió de la casa donde nació y creció sabiendo que probablemente nunca volvería. Sabía que había sido borrada de la historia familiar, que para ellos ahora era como si nunca hubiera existido. La pensión donde Carolina encontró refugio estaba en un barrio periférico al sur de la ciudad. Era un edificio viejo de 3 pisos con paredes descascaradas y escaleras que crujían a cada paso. Compartía una habitación diminuta con otras 2 mujeres, también expulsadas de sus familias por motivos similares. En ese cuarto estrecho, donde apenas cabían 3 colchones en el suelo, Carolina descubrió que no estaba sola. Existía toda una red invisible de mujeres rechazadas, estigmatizadas, olvidadas por una sociedad que predicaba valores cristianos, pero practicaba la hipocresía más cruel. Marta era una de sus compañeras de cuarto. Tenía 32 años y 2 hijos que vivían con su madre porque ella no podía mantenerlos con el trabajo que realizaba. Limpiaba oficinas por la noche y vendía empanadas en la calle durante el día. Nunca dormía más de 4 horas. La otra mujer era Daniela, con tan solo 18 años, embarazada de gemelos, abandonada por un novio que se fue a trabajar a otro país, prometiendo enviar dinero que nunca llegó. Las 3 formaron una alianza silenciosa de supervivencia. Se cuidaban entre ellas, compartían lo poco que tenían, lloraban juntas en las madrugadas cuando el peso de la realidad se volvía insoportable. Carolina consiguió trabajo en una fábrica de ropa. 12 horas diarias de pie frente a una máquina de coser industrial, respirando pelusa de tela, con las manos hinchadas y la espalda destrozada. Ganaba un salario miserable, pero era lo único que podía hacer estando embarazada, sin experiencia ni educación formal completa. El embarazo avanzaba y cada día se hacía más difícil mantener el ritmo. Los supervisores no tenían piedad. Si no cumplías la cuota, te descontaban del salario. Si pedías permiso para ir al baño, te miraban mal. Si te quejabas de dolor, te decían que debiste pensar en eso antes de abrirte a un hombre. El sistema laboral es particularmente cruel con las mujeres embarazadas de clase baja, sin contratos formales, sin beneficios sociales, sin derechos laborales reales, explotadas al máximo porque saben que están desesperadas, que aceptarán cualquier condición porque necesitan comer, y los empleadores se aprovechan de esa vulnerabilidad sin remordimientos. Carolina lo vivió en carne propia cuando un día,
En el 7º mes de gestación, se desmayó en la fábrica por el calor extremo y la falta de ventilación. La llevaron a un hospital público donde esperó 6 horas para ser atendida. Le dijeron que tenía anemia severa, presión baja y desnutrición, que debía guardar reposo. Pero reposo significaba no trabajar, y no trabajar significaba no comer. Volvió a la fábrica al día siguiente. El jefe la esperaba en la entrada. «Mira, niña, sabes que aquí necesitamos gente que rinda. No podemos tener a alguien que se desmaya cada 2 por 3. Así que te voy a hacer un favor. Te doy una semana de sueldo y te vas». Carolina sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Sin ese trabajo, no tendría cómo pagar la pensión, la comida, los medicamentos necesarios para el embarazo. Intentó suplicar, prometió que no se desmayaría más, que trabajaría el doble. Pero el jefe ya había decidido. La echó ahí mismo, sin ninguna indemnización, sin ninguna consideración. Esa noche, Carolina se sentó en el borde de su colchón y contó el dinero que le quedaba. Era suficiente para 2 semanas si comía una vez al día. Después de eso, no sabía qué haría. Marta y Daniela estaban en la misma situación, o tal vez peor. No podía pedirles ayuda. Pensó en regresar a la casa de sus padres, pedirles que la recibieran aunque fuera hasta que naciera el bebé. Pero el orgullo no la dejó hacerlo. O tal vez no era orgullo, sino dignidad. Esa última chispa de amor propio que le decía que no podía volver arrastrándose a un lugar donde la habían tratado peor que a un animal. Fue Marta quien le habló de las organizaciones comunitarias que ayudaban a madres solteras. Existía una red de comedores populares, centros de salud barriales, cooperativas de trabajo gestionadas por mujeres para mujeres, estructuras de apoyo mutuo que el Estado no brindaba y que la sociedad formal ignoraba. Carolina fue a uno de esos comedores al día siguiente. Era un gran galpón con mesas largas y sillas desparejas. Olía a guiso de lentejas y había niños corriendo por todos lados. Una mujer de unos 50 años, robusta, con delantal y el cabello recogido, se acercó a ella. «Soy Norma, la coordinadora. Eres nueva por aquí, ¿no?». Carolina asintió y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Norma la llevó a una oficina improvisada al fondo del galpón y la dejó llorar sin apresurarla. Cuando Carolina finalmente pudo hablar, le contó todo: el abandono, la expulsión de su familia, la pérdida del trabajo. Norma la escuchó en silencio y cuando Carolina terminó, simplemente dijo: «Bienvenida al club, hija. Todas las que estamos aquí hemos pasado por algo parecido. Este es un país que adora a la Virgen María, pero escupe a las madres solteras, que levanta monumentos a las madres, pero deja morir de hambre a las que no encajan en el molde». A partir de ese día, Carolina se integró a la comunidad del comedor. Comía allí al mediodía, ayudaba en lo que podía en las tareas colectivas y sobre todo aprendió de las otras mujeres. Mujeres que habían construido redes de apoyo cuando todo el sistema les falló, que se prestaban dinero entre ellas, sin intereses ni papeles, que cuidaban a los hijos de otras para que pudieran ir a trabajar, que compartían ropa, pañales, medicamentos, que se habían convertido en familia elegida cuando sus familias biológicas las rechazaron. Norma también consiguió un trabajo para Carolina. Era en una cooperativa textil que funcionaba en el mismo barrio. Las mujeres que trabajaban allí eran dueñas del emprendimiento, no había patrones. Compartían las ganancias de manera equitativa. Trabajaban en turnos flexibles, se daban permisos cuando alguien tenía emergencias. Era el primer lugar donde Carolina se sintió tratada como un ser humano y no como una máquina desechable. El sueldo no era mucho, pero era justo, y eso marcaba toda la diferencia. Cuando llegó el momento del parto, Carolina fue al hospital público acompañada por Norma, Marta y Daniela.
No tenía familia, pero tenía hermanas en la lucha. Y esas hermanas la sostuvieron durante las 16 horas de trabajo de parto. Estuvieron ahí cuando nació Lucía, una bebé hermosa de 3,5 kilos, con los ojos oscuros de su madre. Estuvieron ahí cuando Carolina lloró de felicidad y dolor al mismo tiempo. Y estuvieron ahí cuando los días siguientes fueron una nebulosa de cansancio, miedo y un amor abrumador. La maternidad en condiciones de pobreza es una experiencia que ninguna mujer debería vivir. Amamantar mientras pasas hambre porque le das tu única comida a otros. Bañar a tu bebé con agua fría porque no tienes dinero para pagar el gas. Dormir con un ojo abierto porque el barrio es peligroso y las paredes de la pensión son finas. Ver a tu hija enferma y no tener dinero para medicamentos. Carolina vivió todo eso, pero también vivió otra cosa. La solidaridad inquebrantable de mujeres que entendían su lucha porque era la misma lucha que ellas vivían. 2 años pasaron así, años de trabajo duro en la cooperativa, de criar a Lucía con lo que se podía, de sobrevivir día a día sin pensar mucho en el mañana, porque el hoy ya era lo suficientemente difícil. Pero algo estaba cambiando dentro de Carolina. Ya no era esa chica asustada que salió llorando de la casa de sus padres. Se había endurecido, sí, pero también se había fortalecido. Había aprendido a luchar por lo suyo, a no dejarse pisotear, a plantarse firme frente a la injusticia, y entonces llegó la oportunidad que cambiaría todo. Una organización internacional de derechos de las mujeres estaba buscando historias reales de madres solteras para un proyecto documental. Querían mostrar al mundo la realidad que los gobiernos escondían. La pobreza, la discriminación, la falta de apoyo estatal. Pero también querían mostrar la resistencia, la organización, la lucha colectiva. Norma propuso a Carolina como una de las entrevistadas. Al principio ella se negó. No quería exponer su vida, pero Norma insistió. Tu historia necesita ser contada, hija. No por ti, sino por todas las que vienen detrás, para que sepan que no están solas, que hay salida, que podemos cambiar esto si nos unimos. Lucía, que había estado callada todo el tiempo, mirando a estos extraños que lloraban, soltó la mano de su madre y caminó hacia la abuela. Con la inocencia de sus 3 años, tocó el rostro arrugado de Mercedes y preguntó, ¿por qué lloras, señora? ¿Estás triste? Mercedes abrazó a la nieta que nunca había conocido y lloró más fuerte. Los años perdidos, las fotos que no existían, los cumpleaños no celebrados, todo eso se materializaba en ese abrazo que llegaba demasiado tarde, pero aún era posible. Carolina observaba la escena y algo dentro de ella finalmente cedió. No era perdón completo, no era olvido, era algo más complejo. Era reconocer que sus padres eran productos de un sistema que los había condicionado durante décadas. Que habían sido criados para creer que el honor familiar estaba por encima del amor individual, que reproducían patrones que ellos mismos habían sufrido. Eso no los excusaba, pero los hacía humanos, falibles, capaces de error y también de cambio. En ese momento entró al cuarto un joven que Carolina no conocía. Sofía lo presentó. Es mi novio, Matías. Él estudia Derecho y está trabajando en casos de madres solteras que buscan pensión alimentaria de los padres que las abandonaron. Quería proponerte algo, Caro. ¿Qué te parece si usamos tu plataforma para visibilizar esto? Para que otras mujeres sepan que pueden exigir sus derechos. Carolina miró a este chico de apenas 22 años que estaba intentando cambiar las cosas desde el sistema legal. Le recordó a la versión joven de sí misma, esa que creía que se podía cambiar el mundo. Me interesa, respondió, pero no solo casos legales. Quiero mostrar la estructura completa, cómo el machismo se sostiene en leyes,
en tradiciones, en religión, en medios de comunicación, cómo todo está diseñado para mantener a las mujeres subordinadas, y cómo cuando una se rebela, el sistema entero se voltea contra ella. Matías asintió entusiasmado. Exacto, es un problema sistémico, no individual. Y la solución también tiene que ser sistémica. Necesitamos cambiar leyes, pero también mentalidades. Y tú tienes el alcance para hacer eso. El padre desde la cama habló de nuevo. Hija, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si vas a hacer eso, si vas a ayudar a otras familias a no cometer el error que yo cometí, cuenta mi historia. Úsame de ejemplo. Que la gente vea lo que pasa cuando dejas que el orgullo y el qué dirán te controlen. Perdí a mi hija por estúpido. Perdí años con mi nieta. Y ahora estoy aquí, en esta habitación miserable, muriendo solo con mis arrepentimientos. Que sirva de algo. Que al menos una familia no pase por esto porque aprendieron de mi error. Carolina miró a su padre y vio por primera vez no al tirano que la expulsó, sino al hombre roto que ese tirano se había convertido. «Hay algo más que necesito saber», dijo con voz firme. «¿Qué pasó con Javier? ¿Dónde está él?» Sofía intercambió miradas con los padres antes de responder. Se casó con la chica rica como estaba planeado, pero el matrimonio duró 6 meses. Ella lo dejó porque descubrió que él le robaba dinero para apostar. Ahora está viviendo en la casa de los padres, sin trabajo, sin mujer, sin nada. Todo el mundo en el barrio lo señala como el vago que abandonó a su hijo. Mientras tú estás en la televisión siendo exitosa, él está escondido de la vergüenza. Carolina sintió algo que no esperaba. No satisfacción, no alegría por la caída de él, sino lástima, porque entendió que Javier también era víctima del sistema. Lo criaron para ser proveedor, para medir su valor en dinero y estatus. Cuando no pudo cumplir con esas expectativas, se derrumbó. El patriarcado destruye a todos, pensó. A las mujeres de formas obvias, a los hombres de formas más sutiles, pero igual de reales. Está bien, dijo finalmente. Voy a venir más seguido. No voy a prometerte que vamos a ser la familia que éramos antes, porque eso es imposible. Lo que se rompió no se puede pegar igual. Pero podemos ser algo nuevo, algo más honesto. Y Lucía puede conocer a sus abuelos aunque sea por el tiempo que queda, pero con una condición: nunca más, nunca van a juzgar a nadie por sus decisiones personales. Nunca más van a hacer sentir vergüenza a alguien por no encajar en el molde tradicional. Porque si aprendieron algo de esto, tiene que ser eso, que el amor es más importante que la reputación. La madre abrazó a Carolina por primera vez en 4 años. El padre extendió su mano temblorosa y Carolina la tomó. Sofía abrazó a ambas. Las vecinas aplaudieron con lágrimas en los ojos. Lucía, ajena a la profundidad del momento, sonreía feliz de ver a todos juntos. Y en esa habitación miserable del inquilinato, algo sanó. No completamente, nunca completamente, pero lo suficiente para seguir adelante. Pero la historia no terminaba ahí, porque 2 semanas después Carolina recibió una llamada que lo cambiaría todo nuevamente. Era de una cadena de televisión importante. Querían hacer una serie documental completa sobre su vida, desde el abandono hasta el éxito. Con presupuesto real, equipo profesional, difusión internacional. Era la oportunidad de llevar su mensaje a millones de personas, de transformar su historia personal en movimiento social, de ser no solo la mujer que sobrevivió, sino la que cambió las reglas del juego para todas las que venían detrás. La propuesta de la cadena televisiva era ambiciosa. No querían solo contar la historia de Carolina, querían mostrar el fenómeno completo de las madres solteras, las estadísticas, los testimonios, las leyes que fallaban, las instituciones ausentes,
y querían que Carolina fuera no solo la protagonista, sino la conductora, la voz que guiaría a la audiencia a través de esta realidad invisible. El programa se llamaría Madres sin Permiso y se emitiría en horario central en varios países simultáneamente. Carolina aceptó con una condición inquebrantable: nada de dramatización falsa, nada de música manipuladora, nada de convertir el dolor real en espectáculo barato. Si iban a hacer esto, sería con respeto absoluto a las mujeres que compartirían sus historias. La productora ejecutiva, una mujer de 50 años llamada Patricia, estuvo completamente de acuerdo. Ella misma había sido madre soltera décadas atrás. Sabía exactamente qué no hacer. La filmación duró 6 meses. Viajaron por varios países. En cada lugar encontraban las mismas historias con diferentes acentos. Mujeres abandonadas, familias que rechazaban, estados que miraban para otro lado, pero también encontraban las redes de resistencia, las cooperativas, los comedores comunitarios, las organizaciones de base, toda una infraestructura invisible de mujeres sosteniendo a otras mujeres cuando nadie más lo hacía. En una ciudad conocieron a Mariana, de 25 años, 3 hijos, abandonada por un marido que se fue a trabajar a otro país, prometiendo mandar dinero que nunca llegó. Mariana vendía arepas en la calle desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ganaba apenas para comer, pero sus hijos iban limpios a la escuela. Tenían cuadernos, tenían útiles, porque ella se quitaba de la boca para darles a ellos. Cuando le preguntaron cómo lo hacía, Mariana respondió con una naturalidad que partió el corazón. Una hace lo que tiene que hacer. No hay de otra. En otra ciudad entrevistaron a doña Rosa, de 68 años, que criaba a sus 7 nietos porque todas sus hijas habían sido abandonadas por los padres de esos niños. Vivían en una casa muy humilde en las afueras. Doña Rosa trabajaba lavando ropa ajena. Sus manos estaban destruidas, la espalda rota, pero los niños comían todos los días, iban a la escuela, tenían quien les revisara las tareas. El gobierno nunca me dio nada, contó doña Rosa, pero las comadres del barrio sí, nos ayudamos entre todas. Si yo tengo frijoles y la vecina tiene tortillas, compartimos. Así sobrevivimos. En otra ciudad, conocieron a un grupo de mujeres que habían formado una cooperativa de textiles. Todas madres solteras expulsadas de sus comunidades por romper las normas tradicionales. Habían creado su propia comunidad en los márgenes de la ciudad. Trabajaban juntas, criaban a sus hijos juntas, preservaban su lengua y cultura, pero adaptándola a su nueva realidad. Nos dijeron que no éramos dignas de pertenecer a la comunidad, explicó una de ellas. Entonces hicimos nuestra propia comunidad, una donde ser madre soltera no es vergüenza, sino fortaleza. Cada testimonio era un golpe al estómago, pero también era inspiración pura, porque estas mujeres no se habían rendido, no habían dejado que el sistema las destruyera. Habían encontrado grietas en las estructuras y se habían colado por ahí. Habían construido alternativas cuando las opciones tradicionales les fueron negadas. Eran revolucionarias sin saberlo, resistentes por necesidad, poderosas por supervivencia. Cuando volvieron a su ciudad para las últimas escenas, Carolina decidió hacer algo que no estaba en el guión original. Quería llevar a sus padres al set, mostrarle a su padre, en vivo y directo, lo que su hija había logrado. El programa se grababa en un estudio grande con público invitado. Héctor llegó en silla de ruedas. Su salud había empeorado significativamente. Mercedes caminaba despacio, con oxígeno portátil, pero estaban ahí. Carolina les dio los mejores asientos. Y cuando llegó el momento de su testimonio personal, en lugar de sentarse en el sofá como estaba planeado, se acercó a donde estaban sus padres. Las cámaras la siguieron. «Mamá, papá, quiero que la gente sepa algo.
Ustedes me echaron de su casa cuando más los necesitaba. Me dijeron cosas horribles. Me hicieron sentir que no valía nada. Y durante mucho tiempo yo lo creí. Me miré al espejo y vi vergüenza. Pero ¿saben qué? Esa vergüenza nunca fue mía. Era de ustedes, era de una sociedad que castiga a las mujeres por situaciones que no controlan. Era de un sistema diseñado para mantenernos calladas y sumisas. El público estaba en silencio absoluto. Las cámaras hacían primeros planos de los padres llorando. Pero yo decidí algo ese día que salí de su casa. Decidí que no iba a ser víctima toda mi vida. Decidí que iba a demostrarles a todos, y principalmente a mí misma, que valía mucho. Y lo hice. Construí una vida. Crié a mi hija con amor y dignidad. Ayudé a otras mujeres a hacer lo mismo. Me convertí en alguien, no a pesar de haberme rechazado, sino precisamente porque me rechazaron y tuve que hacerme fuerte sola. Carolina se arrodilló frente a sus padres, y ahora estoy aquí. Exitosa, respetada, con una plataforma que llega a millones, y ustedes están aquí también, arrepentidos, enfermos, al final de sus vidas. Algunos dirían que esta es mi venganza, que restregárselos en la cara es justicia, pero yo no vine aquí a vengarme, vine a decirles que los perdono, no porque lo merezcan, sino porque yo necesito soltar ese peso, porque el rencor me hacía daño a mí, no a ustedes. Y porque quiero que mi hija crezca viendo que es posible perdonar sin olvidar, que es posible poner límites sin odio, que es posible sanar sin justificar el daño. La madre agarró la mano de Carolina y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. El padre se inclinó hacia adelante y susurró algo que solo Carolina pudo escuchar. Estoy orgulloso de ti, hija. Siempre debí estarlo. Perdóname por haberme demorado tanto en decirlo. Carolina abrazó a su padre y lloró sobre su hombro como cuando era niña, y él era su héroe. Porque a pesar de todo lo malo, a pesar de todo el dolor, había algo ahí todavía. Un resto de amor que el tiempo y las circunstancias no habían matado completamente. El programa se emitió 2 meses después. Los índices de audiencia rompieron récords en todos los países. Se convirtió en tema de conversación nacional. En las redes sociales explotó el hashtag Madres sin Permiso, con miles de mujeres compartiendo sus historias. Legisladores empezaron a impulsar leyes más duras contra padres que no pagaban pensiones. Empresas lanzaron programas de contratación preferencial para madres solteras. Organizaciones sociales recibieron donaciones masivas. El impacto fue enorme. Pero para Carolina, el verdadero triunfo no estaba en los números. Estaba en los mensajes privados que recibía a diario. Mujeres diciéndole que por primera vez no se sentían solas, que habían encontrado fuerzas para salir de situaciones abusivas, que habían perdonado a sus familias o habían aprendido a vivir sin ese perdón, que se habían dado cuenta de que no era vergüenza ser madre soltera, sino todo lo contrario. Era valentía, era fuerza, era amor puro. Una tarde, 6 meses después del estreno del programa, Carolina recibió una carta física por correo, algo raro en tiempos digitales. La abrió con curiosidad y casi se cae al leer el remitente, Javier, su ex, el padre biológico de Lucía. La carta era larga, escrita a mano con letra temblorosa. Carolina, no espero que leas esto, no espero que me respondas. Solo necesito que sepas que fui un cobarde, te abandoné cuando más me necesitabas porque tenía miedo. Miedo de defraudar a mi familia, miedo de no estar a la altura, miedo de ser pobre para siempre si me quedaba con vos. Elegí el camino fácil y me arrepiento cada día. La carta continuaba. Vi tu programa, vi todo lo que lograste, vi a Lucía, que es idéntica a mi madre, y me di cuenta de que perdí la oportunidad de ser parte de algo hermoso. No te pido perdón porque no lo merezco, no te pido ver a Lucía porque no tengo derecho.
Solo quiero que sepas que tú tenías razón y yo estaba equivocado. Tú valías todo y yo no valía nada. Espero que seas feliz. Te lo mereces más que nadie». Carolina dobló la carta despacio y la guardó en un cajón. Tal vez algún día se la mostraría a Lucía. Tal vez no. Pero al menos ahora tenía ese reconocimiento que parte de ella todavía necesitaba escuchar. 5 años después de aquella grabación que cambió todo, Carolina estaba parada frente a un auditorio lleno en una universidad de su ciudad. 1000 personas sentadas esperando escuchar su conferencia sobre maternidad y transformación social. Entre el público estaba Lucía, ahora de 8 años, sentada en primera fila junto a su abuela Mercedes. El abuelo Héctor había fallecido 2 años atrás, pero murió en paz, sabiendo que su hija lo había perdonado. Eso era más de lo que merecía, y él lo sabía. Carolina comenzó su charla no con estadísticas ni teorías. Comenzó con una pregunta. ¿Cuántas de ustedes crecieron escuchando que una mujer sin marido no vale nada? ¿Cuántas oyeron que ser madre soltera es una desgracia? ¿Cuántas sintieron el peso del juicio social cuando sus vidas no encajaban en el molde tradicional? Exacto, continuó Carolina. Todos hemos sido parte de este sistema, unos como víctimas, otros como perpetradores. Pero el sistema solo funciona si todos lo sostenemos, y deja de funcionar cuando decidimos no participar más. Habló durante 1 hora sin notas. Contó su historia, pero también la contextualizó históricamente. Explicó cómo el control de la sexualidad femenina siempre fue herramienta de dominación social. Y cómo todo eso estaba diseñado para perpetuar un orden social donde la mitad de la población servía a la otra mitad sin cuestionar. Pero lo más importante, explicó, es entender que este no es un problema individual, sino colectivo. No se resuelve con que algunas mujeres triunfen y salgan de la pobreza. Se resuelve cuando cambiamos las estructuras completas, cuando hay leyes que protegen en serio, cuando hay guarderías públicas y gratuitas, cuando hay licencias maternales pagas que no dependan de tener empleo formal, cuando hay educación sexual real que prevenga embarazos no deseados, cuando hay despenalización del aborto para que la maternidad sea elección y no imposición. Todo eso junto es lo que cambia realidades. El público aplaudió largo. Después vinieron las preguntas. Una chica joven de unos 20 años levantó la mano temblando. Yo estoy embarazada de 3 meses. Mi novio me dejó cuando se enteró. Mi familia todavía no sabe. Tengo miedo de contarles porque sé que me van a echar. No sé qué hacer. Siento que mi vida se acabó antes de empezar. Carolina bajó del escenario y se acercó a ella. Mírame a los ojos. Tu vida no se acabó. Está empezando de una forma que no esperabas, pero está empezando. Y sí, va a ser difícil. No te voy a mentir. Va a haber días que vas a querer rendirte, pero también va a haber días que vas a mirar a tu hijo y vas a entender que valió cada lágrima. Anota mi número, continuó Carolina sacando una tarjeta. Cuando tu familia te eche, porque probablemente lo hagan, me llamas. Yo te voy a conectar con una red de mujeres que te van a ayudar. No vas a estar sola. Y en 5 años, cuando mires para atrás, vas a estar orgullosa de la mujer que te convertiste, te lo prometo. La chica abrazó a Carolina llorando y el auditorio entero se puso de pie aplaudiendo. Porque en ese gesto simple estaba todo. La sororidad, el apoyo mutuo, la construcción de redes cuando el Estado falla, la revolución cotidiana de mujeres sosteniendo a otras mujeres. Después de la conferencia, Carolina fue a cenar con su familia. Ya no era solo ella y Lucía. Ahora incluía a Mercedes, a Sofía con Matías y su bebé recién nacido,
a las hermanas de la cooperativa que se habían convertido en tías elegidas de Lucía. Una familia armada con retazos, pero más sólida que muchas familias de sangre. Compartieron pizzas en una parrilla del barrio, rieron de chistes tontos, planearon el cumpleaños de Lucía. Era simple, cotidiano, perfecto. Lucía le preguntó a su madre esa noche mientras la arropaba: «Mami, ¿es verdad que el abuelo Héctor te echó de la casa cuando yo estaba en tu panza?» Carolina había prometido siempre decirle la verdad. «Sí, mi amor, es verdad». ¿Pero por qué? Porque tenía miedo. Miedo de lo que dirían los demás. Y ese miedo lo hizo cometer un error muy grande. Lucía pensó por un momento. Pero después se arrepintió, ¿verdad? Y vos lo perdonaste. Carolina asintió. Lo perdoné. No porque lo que hizo estuviera bien, sino porque aferrarse al enojo me hacía mal. A veces perdonar es un regalo que te das a ti misma, no a la otra persona. La niña parecía satisfecha con la respuesta. «Una pregunta más, mami. ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué nunca lo veo?» Carolina respiró hondo. Esta era la pregunta que sabía que llegaría algún día. «Tu papá es alguien que no estuvo cuando tenía que estar. Tomó decisiones que lo lastimaron a él y nos lastimaron a nosotras. Algún día, si quieres, puedes conocerlo. Yo no te voy a impedir eso. Pero tiene que ser cuando tú estés lista y por las razones correctas. No porque necesites un padre, porque tú ya tienes todo el amor que necesitas aquí, sino porque tengas curiosidad y quieras respuestas». Lucía abrazó a su madre. «Yo no necesito más nada, mami. Vos sos suficiente». Carolina sintió que el corazón se le llenaba de una calidez que ningún éxito profesional le había dado. Porque esto era lo que importaba realmente. Esta niña feliz, segura, amada. Esta niña que nunca dudaría de su valor. Esta niña que crecería sabiendo que una mujer no necesita un hombre para ser completa. Que la familia se elige tanto como se hereda. Que la fuerza viene de adentro. Todas las lecciones que Carolina tuvo que aprender de la forma más dura, Lucía las absorbería naturalmente, y eso era romper el ciclo. El programa Madres sin Permiso ya iba por su tercera temporada. Había ganado premios internacionales, pero más importante que eso, había generado cambios concretos. En su país se aprobó una ley de cuotas laborales para madres solteras. En otro se amplió la red de guarderías públicas. En otro más se endureció el castigo para padres que no pagaban pensión. En otro se creó un fondo de microcréditos para mujeres jefas de hogar. Pequeños pasos, pero en la dirección correcta. Carolina no se engañaba pensando que había resuelto todo. El patriarcado tenía siglos de arraigo. No se desmantela con un programa de televisión. Pero había movido la aguja. Había puesto el tema en la agenda pública. Había hecho que familias que antes echaban a sus hijas embarazadas ahora lo pensaran 2 veces. Había creado espacios seguros donde mujeres podían buscar ayuda sin vergüenza. Había normalizado algo que nunca debió ser anormal. El derecho de una mujer a ser madre sin permiso de nadie. Una mañana recibió un mail que la sorprendió. Era de la Organización de las Naciones Unidas. La invitaban a ser embajadora de buena voluntad para temas de maternidad y derechos de las mujeres en su región. Era un reconocimiento internacional enorme, pero Carolina no aceptó inmediatamente. Llamó a Norma, su mentora del comedor comunitario. «¿Qué piensas?» Norma se rió. «Pienso que la nena que llegó aquí llorando y muerta de hambre ahora es embajadora de la ONU. Pienso que te lo ganaste, pero también pienso que no puedes olvidar de dónde saliste. Que no puedes convertirte en esas figuras públicas que hablan lindo, pero no hacen nada real». Aceptó el cargo con condiciones. No iba a ser embajadora de escritorio. Iba a seguir en territorio, visitando comedores, cooperativas, organizaciones de base, amplificando voces que nunca habían sido escuchadas.
siendo puente entre las mujeres en las trincheras y los tomadores de decisión en las oficinas con aire acondicionado. Y sobre todo, nunca olvidando que su poder venía de las mujeres que la sostuvieron cuando no tenía nada. Que su éxito era colectivo, no individual, que representaba a millones que no tenían plataforma, pero tenían las mismas historias. En su primer discurso oficial como embajadora, frente a delegados de 50 países, Carolina cerró con palabras que resonarían por mucho tiempo. No estoy acá porque sea excepcional, estoy acá porque tuve suerte, suerte de encontrar mujeres que me levantaron, suerte de tener salud, suerte de que mi historia llegara a las personas correctas en el momento correcto. Pero hay millones de mujeres exactamente igual de fuertes que yo, que nunca tendrán esta oportunidad. Nuestro trabajo no es aplaudir a las pocas que logran salir, es cambiar el sistema para que ninguna tenga que pasar por lo que pasamos. Porque una sociedad que abandona a sus madres es una sociedad que se abandona a sí misma. La historia de Carolina nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de las luchas sociales. Los cambios reales no vienen de arriba hacia abajo, vienen desde los márgenes hacia el centro. Son las mujeres excluidas del sistema quienes crean alternativas que terminan transformando ese sistema. Las cooperativas, los comedores comunitarios, las redes de cuidado mutuo. Todas esas estructuras nacieron porque el Estado y la sociedad formal fallaron y terminaron siendo más efectivas que las soluciones oficiales. El patriarcado tiene raíces profundas, se mezcla con el colonialismo, con la religión impuesta, con estructuras económicas que siempre dependieron de mantener a ciertos grupos subordinados. Las mujeres, especialmente las mujeres pobres, fueron históricamente el grupo más oprimido, sin acceso a educación, a propiedad, a decisiones sobre sus propios cuerpos. Y las madres solteras eran el ejemplo perfecto de lo que pasaba cuando una mujer rompía las reglas. Castigo ejemplar para que otras no se atrevieran. Pero algo está cambiando en esta generación. Las mujeres ya no aceptan calladas el destino que les imponen. Se organizan, se apoyan, exigen derechos y lo más importante, están contando sus propias historias. Ya no permiten que otros hablen por ellas. Toman el micrófono y dicen su verdad sin pedir permiso. Eso es revolucionario en sociedades que siempre silenciaron las voces femeninas. El perdón que Carolina otorgó a sus padres es otro tema complejo. No fue perdón ciego que justifica todo. Fue perdón consciente que reconoce el daño, pero decide soltarlo. Porque el rencor es una cadena que ata tanto al ofendido como al ofensor. Y romper esa cadena es un acto de libertad personal. No significa olvidar. No significa que esté bien lo que pasó. Significa simplemente no permitir que eso siga controlando tu presente. La red de mujeres que sostuvo a Carolina es el verdadero héroe de esta historia. Norma, Marta, Daniela, las vecinas del inquilinato, las compañeras de la cooperativa, todas ellas sin recursos económicos, pero con una riqueza humana inmensa. Entendían algo que las clases privilegiadas olvidan, que la supervivencia es colectiva, que nadie se salva sola, que tejer redes de apoyo es más importante que acumular bienes individuales. El abandono paterno es un tema que atraviesa todas las clases sociales, pero golpea más duro en la pobreza. Un padre ausente en una familia con recursos significa menos atención y tiempo. Un padre ausente en una familia pobre significa hambre, falta de techo, imposibilidad de acceso a salud y educación. Las consecuencias son brutalmente diferentes y, sin embargo, el estigma social cae siempre sobre la madre, nunca sobre el padre que huyó. Esa doble moral debe terminar. El éxito de Carolina en redes sociales y televisión muestra el poder de la narrativa auténtica.
La gente está cansada de contenido pulido y falso. Quieren verdad. Quieren ver a alguien real pasando por problemas reales y encontrando soluciones reales. Cuando Carolina mostró su vida sin filtros, millones se vieron reflejados. Y esa identificación creó comunidad. Porque el dolor compartido duele menos. Y la lucha colectiva es más poderosa. Las leyes que se lograron aprobar gracias al impacto del programa demuestran que la visibilización importa, que poner temas incómodos en la agenda pública obliga a los legisladores a actuar, que la presión social puede generar cambios concretos, pero también muestra que las leyes solas no bastan. Tienen que ir acompañadas de cambio cultural, de transformación de mentalidades, de educación que cuestione los roles tradicionales desde la infancia. La pregunta de Lucía sobre su padre es una que enfrentan todas las madres solteras. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre eligió no estar? ¿Cómo hacerlo sin generar trauma, pero también sin mentir? Carolina eligió el camino de la verdad adaptada a la edad. Información real, pero con amor, dejando la puerta abierta para que Lucía decida en el futuro, pero sin forzar nada. Ese balance es difícil, pero necesario. La embajada de la ONU que le ofrecieron a Carolina representa cómo instituciones formales finalmente reconocen voces que antes ignoraban. Pero Carolina mantiene los pies en la tierra. Sabe que el riesgo de estos espacios es cooptar el discurso radical y suavizarlo, convertir la revolución en reformismo tibio. Por eso su condición de seguir en territorio es fundamental. No perder contacto con la base. No olvidar que habla en nombre de millones, no en nombre propio. El sistema patriarcal no cayó en esta historia. Eso sería ingenuo. Pero sí se agrietó. Y por esas grietas entran luz y posibilidades. Cada mujer que encuentra apoyo en lugar de rechazo. Cada familia que elige amor sobre reputación. Cada hombre que asume responsabilidad en lugar de huir. Cada niño que crece viendo modelos diferentes. Todo eso va construyendo algo nuevo, lento pero real. Entonces, si tú estás pasando por esto ahora, si tu familia te dio la espalda, si el padre de tu hijo desapareció, si la sociedad te señala, escúchame bien, no estás sola, hay redes esperándote, hay mujeres que pasaron por lo mismo dispuestas a sostenerte. Y hay un futuro posible donde tu historia de dolor se transforma en historia de poder, donde demuestras que eres mucho más fuerte de lo que nadie imaginó, donde tu hija crece viendo que una mujer no necesita permiso de nadie para existir, crear, triunfar. Ese futuro es posible y empieza con tú decidiendo no rendirte. Si esta historia te conmovió, dale like al video, es gratis. Y ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Comenta qué parte de la historia de Carolina te tocó más. ¿Te identificaste con algo? ¿Pasaste por situaciones similares? Compartí tu experiencia. Este es un espacio seguro. Compartí con esa amiga que está luchando, que necesita saber que no está sola, que hay comunidad esperándola. Guarda este video. Puede ser tu recordatorio en los días difíciles de que sos más fuerte de lo que crees. Suscríbete al canal. Acá encontrás apoyo real, historias reales, soluciones reales, porque juntas somos imparables.